Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Libremente. En el episodio de hoy vamos a hablar un tema que en lo personal y en lo profesional para mí es sumamente importante y es la sexualidad femenina. Siempre que me preguntan cómo así me dediqué a la sexualidad, cómo así estudié sexología, siempre mi respuesta es todo empezó con la sexualidad femenina. Cuando yo estaba en la universidad y estaba tomando clases donde me empezaron a dar clases de la psicología, de la sexualidad humana, y salía a conversar con mis amigas, me daba cuenta que había muchísimo tabú, no solo en torno a la sexualidad, sino principalmente con respecto a la sexualidad femenina. Fue eso lo que me motivó y me inspiró a dedicarme a la sexología clínica. Así que el tema de hoy es un tema que para mí es sumamente importante, es esto que me ha motivado siempre a dedicarme a lo que hago. La sexualidad femenina es un tema que se ha silenciado, que se ha malinterpretado, incluso ha llegado hasta estigmatizarse durante muchísimos años. Pero la sexualidad de la mujer es mucho más de lo que nos han contado, es mucho más de lo que hemos visto en la televisión, es mucho más de lo que hemos escuchado de nuestros padres, de nuestros abuelos, en pocas clases de educación sexual que hemos recibido. Y ya es hora de cambiar la narrativa que venimos arrastrando por muchísimos años, muchísimos siglos. Eh, por ejemplo, se nos habló que el clítoris tiene cerca de 6.000 o de 8.000 terminaciones nerviosas por muchísimo tiempo. Pero nadie nos dijo que esos datos provenían de eh, los órganos sexuales de animales. En realidad, el clítoris de la mujer tiene más de 10.000 terminaciones nerviosas y su única función es el placer. En el año 2006-2007, finalmente una uróloga australiana es la que publica, estudia la anatomía oficial del clítoris. El clítoris no es solo ese puntito que nos lo han dibujado en los libros de sexualidad, o los libros de biología, o los libros de anatomía. El clítoris es una estructura, un órgano en nuestro cuerpo que va mucho más allá de ese puntito que nos dibujan por ahí. La realidad es que la sexualidad femenina va más allá del acto sexual. La sexualidad femenina incluye nuestra identidad, nuestras emociones, nuestro deseo, pero principalmente la conexión que tenemos con nuestro propio cuerpo. Es un aspecto integral de nuestro bienestar emocional y nuestro bienestar físico. Como les decía al principio, la sexualidad femenina ha estado plagada, ha sido silenciada, malinterpretada, estigmatizada y plagada de mitos. Tenemos muchísimos mitos que hoy en día continuamos perpetuando y los damos como hechos. Por ejemplo, el deseo femenino es menor que el deseo masculino. La penetración es la única forma de placer sexual. Hablar abiertamente de sexualidad es impropio o es vulgar. Las mujeres no sienten placer. El orgasmo femenino es algo difícil de conseguir. Y así, muchísimos otros. Tenemos que ver cuál es la realidad de estos mitos. Tenemos que cambiar esta narrativa, tenemos que entender que la sexualidad femenina es diversa y es única para cada mujer. Que el placer sexual no es un lujo, sino es nuestro derecho. Y lo más importante es la educación, el rol que tiene la educación sexual para desmitificar y para darnos a las mujeres las herramientas necesarias para que seamos capaces de conectar sanamente con nuestra sexualidad. ¿Qué es lo que nos ha llevado a limitar el placer femenino? Tenemos las barreras culturales e históricas, el tabú y la vergüenza.
Yo recientemente visité el Museo del Sexo en la ciudad de Miami y eh, vas pasando por los diferentes, empiezas en 1880, 1890, etcétera, en donde a las mujeres les recetaban estos masajeadores para tratar la histeria. El masajeador es lo que hoy en día conocemos como un vibrador, pero lo vendían bajo esta idea de que es, número uno, recetado por un médico, número dos, tiene un fin médico, es un tratamiento para una, entre comillas, enfermedad, y nadie hablaba de el placer que le daba a la mujer, sino que hablábamos de este masajeador. También juega un rol importante las barreras culturales, eh, en donde las culturas, las creencias culturales nos empiezan a limitar. Hoy en día, en el 2025, seguimos teniendo culturas en donde se sigue practicando la mutilación genital femenina. Tenemos culturas en donde se sigue hablando de, entre comillas, la virginidad. Por ejemplo, en las culturas gitanas se sigue usando la prueba del pañuelo. ¿Cuál es la prueba del pañuelo? Donde a una adolescente, 14, 13, 15 años, que se casa, le hacen esta prueba del pañuelo, donde cogen un pañuelo blanco, lo envuelven en los dedos, penetran estos dedos y hacen como que una revisión de la entrada vaginal. Si al salir el pañuelo tiene sangre, entonces la niña o la adolescente es virgen y es propia de eh, casarse. De lo contrario, es estigmatizada, es etiquetada, es hecha a un lado. Entonces, las culturas siguen perpetuando estas ideas de la virginidad como parte del concepto también, y creo que es todavía más grave, siguen perpetuando la idea que el valor de una mujer está atado o depende de su virginidad. Tenemos también el tabú y la vergüenza de no tenemos que hablar de estas cosas, no tenemos que mencionar estos temas, no tenemos que abordar estos temas, en donde está bien que los hombres hablen abiertamente de su sexualidad, de lo que quieren, de lo que les gusta, etcétera, pero las mujeres no deberíamos hacerlo. Nadie habla del placer femenino, nadie habla de la masturbación femenina, y estos mensajes los vamos recibiendo de manera directa e indirecta. De manera directa porque te lo dicen directamente. La mujer no se masturba, la mujer no tiene placer, la mujer no tiene que andar pensando en estas cosas. Y de manera indirecta porque estás en un entorno en donde se habla abiertamente de la sexualidad masculina, de la masturbación del hombre, etcétera, pero nadie menciona la sexualidad femenina ni la masturbación femenina. Entonces, el mensaje que recibes es, está bien hablar del hombre, pero del de la mujer nadie habla. Y si lo empiezas a abordar, hay un tema de vergüenza. Nuestra sexualidad también incluye nuestro ciclo menstrual y es un tema que también está plagado de vergüenza, donde no hables de esto. eh, Se habla o nos referimos incluso a la menstruación como qué asco, qué vergüenza, el sangrado, ay no, fuchi, guácala. Entonces, al recibir estos mensajes, vamos a tener un impacto, va a haber una influencia en nuestro amor propio, va a haber una influencia en la percepción que nosotros tenemos de nuestro propio cuerpo. Otro aspecto que también limita muchísimo el placer femenino y creo que es sumamente importante mencionar es la representación irreal y diversa de la sexualidad femenina en los medios, también particularmente en la pornografía convencional, en donde la percepción del placer femenino es completamente distorsionado. Hablo de pornografía, entre comillas, convencional, refiriéndome a la pornografía softcore comercial, de una pareja teniendo relaciones sexuales. Se representa de manera irreal la sexualidad femenina, empezando desde cosas muy puntuales, voy a decirlo entre comillas, que pueden llegar a parecer incluso irrelevantes. Por ejemplo, libros de anatomía, libros de biología
libros de ciencias naturales de escuela primaria, secundaria, en donde se presenta un cuerpo caricaturesco o se presenta los órganos genitales de manera ilustrada, caricaturesca, que no se asemejan a la realidad. Estamos hablando de órganos sexuales femeninos, órganos reproductores femeninos, en donde no vemos vellos púbicos, en donde se presenta una única versión y no se presenta la diversidad que hay de la vulva y diferentes tipos de vulva. Y se nos dice que se tiene que ver de esta manera, y si no se ve de esta manera, entonces nos empezamos a cuestionar si es que hay algo erróneo en nuestro cuerpo. Si nos vamos a la publicidad de los productos a ser usados durante el ciclo menstrual, todos los productos utilizan líquidos azules para representar la menstruación, en vez de utilizar algún líquido rojo que represente realmente que la menstruación es un sangrado. Hace poco, no recuerdo la marca, pero vi el comercial de un producto que era una copa menstrual, que ellos hacían uso de un líquido rojo, y dije, wow, finalmente estamos viendo este tipo de representaciones. Por otro lado, tenemos el impacto de la pornografía. Como no hay educación sexual apropiada, los adolescentes, los adultos recurren a la pornografía, empiezan a consumir pornografía desde edades muy tempranas y creen que esa es la realidad, que así es como el sexo, así es como se debe vivir la sexualidad. En muchísimas ocasiones yo me he encontrado con mujeres, ya sea en charlas o en consulta, que me dicen, yo no sé qué es un orgasmo, yo no sé si he tenido un orgasmo, y una de las primeras respuestas cuando empiezo a indagar, pero ¿qué crees que es un orgasmo y por qué crees que no lo has tenido? Una de las respuestas muy comunes que recibo es que yo no grito como las manes de la pornografía, es que yo no grito como la chica de la televisión, es que yo no me muevo de esa manera, o es que yo no respondo de esa forma. Entonces, en primer lugar, siempre digo, eso es irreal, esa no es la realidad, el orgasmo no se lo experimenta de esa manera. Comienzo a explicar sobre eh, qué ocurre en el ciclo de respuesta sexual femenina, cómo nuestro cuerpo va cambiando, y dejo muy claro que particularmente durante el orgasmo ocurren eh, ciertas respuestas que son biológicas y que todas las mujeres las experimentan, pero también hay respuestas involuntarias durante el orgasmo. Estas respuestas involuntarias pueden ser gritar, arquearse, te tiembla la pierna, etcétera. Pero esas son respuestas involuntarias. Eh, no todas las mujeres gritan, no todas las mujeres hablan, no todas las mujeres gimen. Eh, hay hombres, es más, recientemente leí un estudio en donde las mujeres gimen más que los hombres durante el acto sexual. Y eso es una respuesta muy de la mujer y que no tiene nada que ver con el hombre. La importancia de hablar sobre nuestra sexualidad, hablar sobre la sexualidad femenina, es dejar de perpetuar estas frases dejar de repetir estas frases que perpetúan la vergüenza, dejar de transmitir estos mensajes a las nuevas generaciones, dejar de repetir estos mensajes a nuestra generación, en donde lo único que hacemos es reafirmar que esto es indebido, que esto no es correcto, que esto no está mal. Una clave o algo sumamente importante es llegar a conectar nuevamente con nuestra sexualidad, a reconectar con el placer, a reconectar con nuestro autoconocimiento. Yo siempre que estoy en consulta con terapia sexual con mujeres, les digo, 3 autos son sumamente importantes: el autoconocimiento, la autoexploración y el autoplacer. La importancia del autoconocimiento, el conocer nuestro cuerpo, es el primer paso para ser capaces de disfrutar de nuestro cuerpo. Tenemos que ser mucho más abiertas a hablar sobre la masturbación femenina como una herramienta de autoconocimiento
con respecto a nuestro cuerpo, entender que la masturbación no es algo negativo, entender que la masturbación es una oportunidad que tenemos de conocernos, de conocer qué nos gusta, de conocer qué nos disgusta, pero también está bien saber que no tengo que masturbarme, no hay una obligación para masturbarme. Lo importante es que no asociemos la masturbación con vergüenza. Algo que siempre le repito a mis pacientes es, si no te quieres masturbar está bien, si es algo que no disfrutas hacerlo está bien, no tienes que disfrutarlo. Pero si la respuesta es, no me quiero masturbar porque, ay, qué vergüenza, ay, guácala, ay, soy mujer y no lo debería hacer, vamos a trabajar en esos pensamientos. No para que finalmente te masturbes, sino para quitar y desasociar esta vergüenza, esta crítica, esta culpa asociada a la masturbación y al placer femenino. Como les decía al principio, el tema del clítoris es algo que a mí me sorprende y me parece increíble. Eh, la cantidad de información errónea que seguimos recibiendo con respecto a nuestro propio cuerpo. Como decía, por muchísimo tiempo se hablaba de que el clítoris tiene 8000 terminaciones nerviosas, sí, pero no es el clítoris de la mujer, sino es el clítoris de eh, animales. Hoy en día, luego de estudios y análisis de la anatomía del clítoris, hablamos de que tiene cerca de 10.000 terminaciones nerviosas. Su único objetivo en el cuerpo humano es dar placer. Es por eso que lamentablemente en algunas partes del mundo se sigue dando la mutilación genital femenina. Me parece todavía más increíble que hace 20 años atrás recién se pudo presentar la estructura completa del clítoris. Dejamos de pensar que el clítoris era este puntito que se encuentra eh, en la parte superior de la vulva, sino que es que tiene toda esta estructura interna que conecta parte de nuestra uretra, que conecta nuestra entrada vaginal, y que hay partes del clítoris que se asemejan muchísimo a las partes de, digamos, su contraparte, que vendría a ser el pene. Hay que hablar abiertamente del clítoris, hay que hablar abiertamente de nuestro cuerpo, llamar a nuestras partes del cuerpo por su nombre, conocernos, vernos. Yo soy de la generación que creció con Sex and the City y recuerdo tanto que había este episodio en donde ellas estaban hablando y le mencionaban, si no me equivoco, era al personaje de Charlotte, de cómo es posible que nunca te hayas visto. Anda en ese momento, coge un espejo, métete al baño y mírate. Y hasta el día de hoy tengo muchísimos casos, muchísimos pacientes exactamente igual, que no se ven, que me dicen, no, Maffer, guácala, qué vergüenza, es que es feo. ¿Cómo podemos hablar de nuestro cuerpo de esa manera? ¿Cómo podemos hablar de una parte de nuestro cuerpo de esa manera? Al empezar a hablar así, entonces es fácil entender que en el momento de conectar con nuestra sexualidad no lo vamos a hacer desde un lugar positivo porque estamos refiriéndonos a esta parte que ocupa un rol importante en nuestra sexualidad femenina como es guácala, es feo, no me gusta, no quiero hablar de él. Por otro lado, una consulta constante que tengo tiene que ver con el placer femenino, eso que yo hablaba de estos mitos que tenemos de el placer de la mujer es menor que el placer del hombre. No, existen dos tipos de placer. Está el placer activo, está el placer reactivo o conocido como también un placer pasivo. Un tipo de placer, el placer activo suele estar más asociado con los hombres, el placer reactivo o pasivo suele estar más asociado con las mujeres, pero la realidad es que hay hombres que tienen un placer sexual o un deseo sexual pasivo y hay mujeres que tienen un deseo sexual activo. Indistintamente de si tienes un deseo sexual activo o pasivo, hay una realidad y es que el estrés, eh, nuestra autoestima y las emociones de nuestro día a día o nuestra rutina del día a día van a tener un impacto directo en nuestro deseo y en nuestro placer. Entonces, tenemos que comprender que
si tenemos una vida muy ajetreada, si estamos pasando por un momento de estrés por temas laborales, personales, familiares, económicos, etcétera, nuestro deseo y nuestro placer se va a ver afectado y se va a ver influenciado por esto. Entonces, no necesariamente es que yo como mujer tenga un bajo deseo sexual, sino que pueden haber factores en mi entorno que están teniendo un impacto en mi deseo. Conocer el tipo de deseo que tengo, saber si es que tengo un deseo sexual activo, saber si es que tengo un deseo sexual pasivo también es sumamente importante porque así me va a permitir a mí conectarme con el tipo de placer que tengo y también comunicarle a mi pareja qué es lo que a mí me funciona. Una persona con un deseo sexual activo es la persona que no es que siempre tiene ganas, pero es la persona que está dispuesta. La persona a la que tú le dices, ¿quieres ir a correr? Y la otra persona te dice, ya, dale, dame 5 minutos, me pongo los zapatos y salimos a correr. Una persona con deseo sexual pasivo es la persona a la que casi que te toca convencer, venderle la idea. Otro ejemplo, otra metáfora o ejemplo que suelo usar es, esto es como cuando sales a comer y terminaron de cenar y llega el mesero y te dice, se les ofrece un postre. Y tú dices, ¿qué postre tiene? Cuando tú saliste a comer, no saliste pensando que te ibas a comer un postre. Saliste pensando que ibas al restaurante X a pedirte tu plato favorito de ese restaurante. Pero el mesero te ofreció un postre y en ese instante te abres a la posibilidad de pedir un postre, de ordenar un postre. Ese es un deseo sexual activo. No es que siempre tienes ganas, pero siempre te abres a la posibilidad de que haya un encuentro sexual. Un deseo sexual pasivo, por otro lado, es cuando hay que trabajar un poquito en este deseo, hay que prenderlo. Es el deseo al que yo me refiero como el carboncito. Es un deseo que hay que prenderlo, que hay que trabajarlo, que hay que, vamos a decirle, echarle agua, regarlo, fomentarlo de diferentes maneras. Pero es sumamente importante, número uno, que yo sea la primera persona que sabe cuál es mi tipo de deseo y luego que conversándolo con mi pareja podamos encontrar una manera de conectar y una manera de despertar mutuamente el deseo de cada uno de nosotros. Finalmente, y esto es sumamente importante también, es la comunicación con la pareja y esto es algo que siento a veces que sueno a disco rayado. Maffer, ¿cómo hacer para tener una mejor vida sexual? Maffer, ¿cómo hacer para disfrutarlo más con mi pareja? Paso número 1, comunicación. Es crear el ambiente seguro y cómodo con tu pareja para explorar la sexualidad individual y la sexualidad de ambos como pareja. Ser capaces de hablar sobre sus deseos, sus necesidades dentro de la relación de una manera abierta y respetuosa, donde no haya miedo de abordar el tema porque me va a criticar, me va a juzgar, me va a reclamar o me va a exigir. Tenemos que ser capaces de entablar esas relaciones sin miedo, y sin vergüenza. Quiero terminar este episodio eh, siendo hincapié que la sexualidad femenina no debe ser un tema tabú, sino una parte fundamental de nuestra identidad y nuestro bienestar. Nosotras como mujeres tenemos el derecho de explorar, entender y disfrutar de nuestra sexualidad sin culpa y sin vergüenza. Nosotras como la mujer es un ser sexual y la sexualidad de la mujer es poderosa, es hermosa, es diversa y algo con lo que espero aportar no solo con este episodio, sino a través de mis redes sociales, es la capacidad de que seamos capaces de abrazar con amor y sin tabúes nuestra sexualidad. Nos vemos en el próximo episodio de Libremente. Muchas gracias por haberme acompañado en este capítulo.